Bienvenidas. La idea hoy es que hablemos sobre la Biblia, hagamos una introducción para conocerla, para saber un poco más allá de qué se trata. Entonces, hoy vamos a retomar esos estudios teológicos y lo primero es, ¿qué es teología? No sé si todas lo saben, pero yo traje acá qué es teología. Entonces, la teología del griego teos, Dios, y logos, estudio o razonamiento, por lo que significaría el estudio de Dios. Y por ende el estudio de las cosas o hechos relacionados con Dios. En la disciplina es la disciplina que estudia el conjunto de conocimientos acerca de Dios, sus atributos y sus perfecciones. Eso es lo que vamos a hacer acá. Yo he escuchado muchísimas veces que la teología mata al espíritu, que estudiar la Biblia de manera teológica, sistemática, eso apaga el espíritu, apaga la relación que tú puedas tener con Dios. Pero contrario a eso, después de haber estado de ese lado, cuando viví mi relación y mi conocimiento con Dios de una manera un poco emocional, por decirlo de alguna manera, y ahora que conozco la palabra desde su estudio, desde su profundidad, desde mi entendimiento, desde saber racionalmente quién es Dios, qué hizo por mí, cómo estaba yo y cómo estoy ahora que lo tengo a Él, ha hecho que mi fe crezca, ha hecho algo maravilloso en mí y para, me ha sostenido de una manera increíble, que creo que nunca lo hubiera logrado de la manera que lo estaba haciendo al principio. Entonces mi conclusión ha sido que realmente la teología, el estudio de la palabra, contrario a lo que muchos dicen, no apaga el espíritu, no apaga mi relación con Dios, antes aviva esa fe que tal vez muchas veces está floja por mi falta de conocimiento de las escrituras. La fe nos sostiene en los momentos buenos y también nos sostiene aún más en los momentos de dificultad. Porque sabemos claramente en quién hemos confiado y por qué confiamos en él. Así que teniendo todo esto claro, iniciamos. Hoy voy a compartirles, vamos a compartir con una presentación que hice pequeña, pero la idea es que la tengamos como base. Entonces, espérenme, yo le doy compartir aquí esto. Entonces, como les acabo de decir, el tema se llama Hablemos de la Biblia. Ese es nuestro tema hoy. Vamos a hablar, muchas cosas tal vez ya las conozcan, otras no tanto, otras sean nuevas, otras más o menos las conocían, pero vamos a quedar todas claras de qué es realmente la Biblia. Entonces, ¿de qué se trata la Biblia realmente? Está compuesta por 66 libros, 39 libros en el Antiguo Testamento, 27 libros en el Nuevo Testamento. Fue escrita por 40 autores en diferentes tiempos y diferentes idiomas. La Biblia se trata de una sola historia. Grábense esto, una sola historia. La historia de la redención, con su centro en la persona de ¿quién? De Jesucristo. No se trata de historias aisladas. Juntas nos hablan de una sola gran historia. Cada una trasciende mucho más allá del personaje sobre el que podamos leer. Con esto en mente, estoy segura que nunca más leerán su Biblia de la misma manera. Entonces, el Antiguo Testamento nos prepara para la venida de Cristo. El Nuevo Testamento, vamos a ver el cumplimiento de las cosas que se anunciaron en el Antiguo Testamento. ¿Qué hace posible esta unidad? Se preguntarán. Bueno, o sea, son muchos autores, cada uno escribió en diferentes momentos, en diferentes tiempos. Se dice que más o menos en 1500, durante 1500 años fue escrita la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo puede ser posible que todos estén unificados en una sola cosa? Solamente hay una respuesta y es una respuesta muy sencilla.
La Biblia fue escrita por un solo autor, Dios. Y vamos a la escritura. ¿Por qué decimos esto? Vamos a 2 de Timoteo 3:16, primeramente. Y leamos qué dice. Segunda de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Qué dice? Que toda, absolutamente toda, no dice el Antiguo Testamento, no dice el Nuevo, no dice una parte, dice toda la escritura es inspirada por Dios. Ninguno de estos autores escribió por decisión propia, escribieron por inspiración del Señor por medio de su Espíritu Santo. Aún los del Antiguo Testamento, por si tienen dudas. Ahora vamos a 2 de Pedro 1:21. Ahí tenemos otro sustento de esta verdad. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces volvemos y reforzamos lo que acabo de decirle. Dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea, ninguno dijo, yo voy a escribir esta historia. Ay, esto pasó, yo lo voy a traer y lo voy a transcribir a un libro. Todos fueron inspirados por Dios. Así que el único autor principal o la cabeza que orquestó todo esto, toda esta historia, es nuestro Dios Padre. Me encontré este significado. Whitney Woolwan es una mujer que enseña la escritura y es una teóloga, y ella dice, la Biblia es una historia de creación a nueva creación, en la que Dios rescata a humanos pecadores y caídos de Satanás, del pecado y la muerte, a través del Mesías y para la gloria de su nombre. Entonces, si ya sabemos de qué se trata la Biblia, ahora, ¿cómo leer la Biblia para entenderla? Creo que es una de las dudas con las que llegamos cuando llegamos al Evangelio. Decimos, bueno, ¿cómo la leo para entenderla? Son muchos libros, muchos actores, muchas cosas, ¿por dónde empiezo? Bueno, lo primero es que debes leerla completa y desde el principio, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Normalmente, la instrucción que se le da a un nuevo creyente es que el acercamiento a las escrituras debe ser por medio de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y se le dice, mira, ve y lee para que conozcas a Jesús, para que conozcas a tu Redentor. ¿Quién es y cuál fue su sacrificio en la cruz? Por supuesto, está muy bien conocer a Cristo, porque es nuestro Redentor, es nuestro Señor. Y si hemos decidido seguirlo, pues lo mínimo que necesitamos es conocerlo. Pero, ¿cómo puedes dar valor a tu nueva vida en Cristo sin entender qué pasó antes? Sin conocer la condición real de tu vida frente a Dios antes de entregarla a Cristo. ¿Cómo puedes darle la gloria a Dios por tal sacrificio de Cristo si no conoces qué fue lo que pasó antes y por qué llegamos hasta ese momento de la cruz? Así que la única y mejor forma para entenderlo es leer cada libro desde el principio hasta el final. Vamos al Génesis, miremos qué pasó cuando inició todo esto en la creación y finalmente terminemos en Apocalipsis, que es lo que nos dice que vendrá en el futuro. Pensemos en un ejemplo. Bueno, aquí está el otro punto, es leerla, que fue lo que les acabo de decir, es leerla siempre pensando que cada historia particular hace parte de una gran historia, la historia de la redención. Entonces, pensemos en un ejemplo. Tenemos dos hermanos peleando por un libro que tiene 400 páginas. Los dos lo quieren. Y el papá dice,
en una decisión muy salomónica, dice, ok, no van a pelear más, coge el libro, lo divide en dos partes. Las 200 primeras páginas las entrega a un hijo y las otras al otro. Cada uno lee una parte. ¿Ustedes creen que esa solución fue una solución sabia que resolvió realmente el problema? Yo creo que no, porque el primero va a empezar a leer la historia, pero nunca va a saber cómo terminó. Y el segundo va a empezar a leer una historia que no sabe por dónde inició. Y es exactamente eso lo que nos pasa con la Biblia. Si no leemos desde el principio hasta el final, no vamos a poder comprender esta verdadera historia y vamos a vivir todo el tiempo tomando cosas pequeñas y luchando con ciertas enseñanzas o ciertas cosas que vemos en la palabra que tal vez no nos agradan, porque muchas veces ni siquiera las entendemos, porque no hemos ido a esa gran historia a entender por qué están allí, para qué el Señor las dejó ahí para nosotros. Muchos ven el Antiguo Testamento como el desafortunado prefacio que tiene la Biblia, que realmente importa y toca leerlo, pero no es así, es parte de la historia. Ahora, entonces, teniendo todo esto presente, ¿cómo debemos leerla? Y sabiendo que la historia de la Biblia no se trata de pequeñas historias aisladas, sino que hay una historia grande, la gran historia, que se nos cuenta a través de toda la escritura por medio de pequeñas historias que vamos leyendo y que van, digamos que construyendo esa gran historia. Hoy vamos a construir esa gran historia, que el Señor nos ayude y nos permita verla. Vamos a arrancar en el Génesis y vamos a terminar en Apocalipsis y vamos a hacer todo el paseo y vamos a contar de qué se trata esa historia de la redención, de qué se trata esa gran historia. Entonces, como vimos al principio, el Antiguo Testamento nos prepara para su venida. ¿La venida de quién? La venida de Cristo. ¿Dónde empezó todo esto? En la creación, en el Génesis. Desde el principio en la creación vemos a un Dios que puede crear todo sin ningún esfuerzo, solamente con su palabra. La Biblia inicia diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso lo vemos en Génesis 1, que es el primer versículo de la palabra. Y de ahí viene toda la creación, finalizando la creación con el hombre y la mujer. Ellos comenzaron a ser representantes de Dios aquí en la tierra. Exclusivamente ellos, ninguna de otra de sus creaciones eran los representantes de Dios. Y eso es importante, porque el Señor creó muchas cosas, pero a lo que le dio un verdadero valor y lo puso casi ahí como a la par con él, fue al hombre y a su esposa. Dios les dio la potestad de gobernar en la tierra junto a él. Y noten que en Génesis 1:31 dice, cuando el Señor terminó su creación, dice, y todo era bueno en gran manera. O sea, cuando el Señor creó todo lo que existe, todo era bueno. No existía lo que hoy pues nos toca vivir. O sea, todo era perfecto, todo estaba en completa armonía con su rey. Y todo iba muy bien, hasta un día en particular que algo aconteció. ¿Qué aconteció? La caída. Y vemos en Génesis 3:6, el día en que Eva se puso a conversar con la serpiente, ¿a quién representa? Sabemos que representa a Satanás. Muchos estudiosos dicen que tal vez Adán estaba ahí presente mientras Eva conversaba con la serpiente. Y si eso fue así, podríamos decir que Adán no cumplió su papel porque era él el que debía dirigir esa primera familia que el Señor había dado. ¿Qué pasó? Los dos desobedecieron. Eva desobedeció al ponerse a conversar con la serpiente y malinterpretar la dirección que el Señor le había dado. Y Adán tampoco lo impidió, hizo parte de esa misma desobediencia. Y si se ponen a pensar, con todo esto lo que ellos hicieron fue que rechazaron a Dios, rechazaron lo que Dios les había dado, que era bueno.
Y finalmente, ¿qué pasó? ¿Cuál fue la consecuencia de esto? Ellos murieron físicamente y espiritualmente. ¿Por qué físicamente? Porque a partir de ahí el hombre ya no tiene vida física como la tenemos hoy, eterna. Cada uno tiene una fecha de caducidad, por decirlo de alguna manera, un día en que llegará su muerte. No sabemos cuál es el día ni la hora, pero todos, a partir de esa caída, vamos a morir físicamente. Ahora, espiritualmente, ¿por qué? Porque ellos tenían una relación cara a cara con Dios, transparente, completamente, y hubo una separación del Señor cuando ellos pecaron. Se rompió la intimidad que tenían con Dios. Piensen en esto, nosotros fuimos creadas con la misma naturaleza que Eva. Desobedecemos todo el tiempo igual que ella y nuestro pecado nos ha apartado de Dios. Exactamente lo mismo que a Eva nos ha pasado. Ahora, viene en el Génesis 15 algo interesante que los estudiosos de la palabra llaman el protoevangelio. Bueno, a pesar de las consecuencias devastadoras de todo lo que acaba de suceder por la desobediencia de Adán y Eva, la gracia de Dios se vio también manifestada en ese Génesis 3:15. Hagamos una pausa y vamos a verlo, porque es importante. ¿Qué dice Génesis 3:15? Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Qué es el protoevangelio? Es el primer evangelio, la primera promesa que el Señor dio de que habría una redención sobre ese pecado que acababa de ocurrir. Es la primera promesa de liberación, es el primer mensaje de redención. El anuncio de que alguien aplastaría la serpiente, la simiente de la mujer. Dice que a partir de allí, de ese pecado, de esa separación, va a haber dos simientes, una simiente de la mujer y una simiente diferente, y va a haber una lucha entre esas dos simientes. Pero también dice que esa simiente de la mujer va a herir a la otra simiente. Y aunque la otra también lo va a herir, realmente dice que la simiente de la mujer lo herirá en la cabeza, mientras que el otro herirá el calcañal. ¿Qué es el calcañal? El talón. O sea que es una herida pequeña contra esta herida grande que traerá el vencer el uno al otro. Hay una promesa aquí de redención, así que quiero que se lleven esto. De ahora en adelante, lean su Biblia, buscando cada enseñanza como las lleva Cristo. ¿Por qué, como dice al inicio, como dije al inicio, cada personaje trasciende más que el mismo personaje? Siempre necesitamos buscar a Cristo. ¿Qué parte de esta gran historia de redención nos está mostrando cada detalle de la Escritura? Cristo fue enviado para restituir lo que se había perdido. Y después de esto empezaremos a ver el anuncio de la llegada de aquel que aplastaría a la serpiente y nos devolvería al estado original que el pecado dañó. Bueno, tengan en cuenta algo. De ahí en adelante, y como acaba de decirnos Génesis 3:15, vamos a ver una guerra de simientes, como acabo de decir. En toda esa historia redentora lo vamos a ver. Y si quieren apunten, en Efesios 6:12 vemos que realmente eso es una historia, una guerra real, que la vivimos hasta hoy en día. Dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes principales de maldad en las regiones celestes. Entonces, volvamos a nuestra línea del tiempo. Estábamos en el protoevangelio. No lo olviden. Estos son términos teológicos que son importantes que conozcamos. El protoevangelio, ya sé, el primer evangelio que el Señor nos dio hablando de la redención de nuestros pecados. ¿Qué sucedió después? Empezamos a ver en la escritura cómo avanza la historia.
Si han tenido la oportunidad de leer el Génesis, pueden evidenciar que el hombre se fue apartando cada vez más de Dios. O sea, toda esa descendencia que empieza a nacer y empieza a crecer, empieza a apartarse del Señor y empieza a vivir la vida a su manera. Entre ellos, entre toda esa descendencia, encontramos a un hombre llamado Abraham, que yo creo que todas lo conocen. Entonces podemos ver aquí una nueva afirmación de esa primera promesa de que vendría una redención, de que habría un cambio de todo esto que sucedió. En Génesis 12, 2 al 3, dice, y haré de ti una nación santa, una nación grande, perdón, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aquí el Señor le afirma o le reafirma a Abraham que su descendencia saldría la bendición para todas las familias de la tierra. ¿Y quién era esa bendición? Nadie más que el Mesías. Llévense en esto, porque más adelante vamos a ver el cumplimiento de esa promesa. Aquí empezamos a ver el linaje desde dónde llegaría Cristo. Aquí vemos algo interesante en la historia de José. Más adelante, en esta descendencia aparece José. Esta historia, que tal vez muchas ya conocen, no se trata de José. Si miran un poquito más allá, se van a dar cuenta que se trata de Dios preservando este linaje. Porque él había hecho una promesa y esa promesa se tenía que cumplir. Cuando el Señor hace una promesa, las promesas del Señor se cumplen y Él va a garantizar que se van a cumplir. Así que el Señor, por medio de José, preservó el pueblo de Israel en ese momento para que ninguno se perdiera y ese linaje siguiera creciendo. Por supuesto, José era el que estaba detrás de esto. O sea, es Dios detrás de José actuando. Sigamos adelante. Nos encontramos entonces ahora bueno, aquí me salté uno, pero entonces se los voy a contar a pesar de que no esté ahí. El rey de Judá. Vamos a hablar del rey de Judá. Ahora siguiendo con esta descendencia, nos encontramos a Jacob, el padre de José, que le da una bendición, el padre de José, perdón, el padre de José le da una bendición a uno de sus hijos, al hijo del hermano mayor de José, que la encontramos en Génesis 49:10. Dice, el cetro no se apartará de Judá, ni la vara de mando de sus descendientes, hasta que venga aquel a quien le pertenece, aquel a quien todas las naciones honrarán. No sé si lo saben, pero a Cristo se le llama el rey de Judá. En esta época, en la época del Antiguo Testamento, el cetro era un símbolo de poder que utilizaban los reyes de la época. Lo interesante aquí es que por esta descendencia vendría un rey eterno, porque dice, este cetro nunca se apartará de su casa. Es una promesa que parece simple, pero es una garantía de que el rey viene. Una de las tantas garantías que el Señor empezó a dar en toda esta historia. Jesús, como ya lo dije, es nombrado el león de la tribu de Judá. Ahora sí vamos a hablar de la Pascua, que ya la encontramos en el libro de Éxodo. Encontramos a Moisés en la historia, al conocido Moisés. Dios lo usa para entregarle la ley y para seguir preparando al pueblo para mostrarle cómo los sacaría de la esclavitud. ¿Recuerdan a Moisés? Yo sé que muchas lo recuerdan. Cuando intentaba sacar al pueblo de Egipto y Dios le dice que deben sacrificar un cordero y colocar su sangre en los dinteles de las puertas para que el ángel de la muerte pasara de largo. Y eso lo encontramos en el Éxodo 12:23. Les voy a leer. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Aquí empezamos a ver el significado bíblico de lo que es la sustitución, otra palabra
teológica. Alguien murió en el lugar de su pueblo. Dios usó ese sacrificio para eximir al pueblo de la muerte. Luego, por medio de Moisés, Dios entregó su ley. La ley es la columna principal de los sacrificios. Sin la ley, no entenderíamos los sacrificios. La ley es un recordatorio porque nosotras necesitamos perdón, porque somos pecadoras. ¿O acaso, si lo piensan y vamos a los 10 mandamientos y les dicen no robarás, no mentirás, es porque el Señor sabe que lo haremos? Y es una manera de decirnos que a pesar de que sabe que lo haremos, que el Señor nos dice que no lo hagamos, es difícil para nosotras cumplir esa ley. Y eso es parte de toda esta historia maravillosa que estamos viendo. Hay algo importante acá que sucedía en el Antiguo Testamento. Los sacrificios se hacían anuales y debían hacerse vez tras vez para el perdón de sus pecados. Una vez al año se mataban los corderos para que el Señor perdonara los pecados del pueblo. Y lo hacía un sacerdote que tenía que estar debidamente preparado para presentarse ante la presencia de Dios. Pero sabemos que ellos y nosotras necesitábamos un sacrificio mayor, no seguir ese cada año tratando de limpiar y limpiar nuestros pecados de una manera que definitivamente no lográbamos revertir el efecto de ese pecado de Adán y Eva sobre nuestras vidas. Luego el pueblo entra en la tierra prometida. Pasa un periodo de conquista, ellos empezaron a conquistar los diferentes pueblos desde esa tierra prometida que el Señor les había dado. Y llegamos al periodo de los jueces, donde encontramos un comportamiento muy similar al que nosotros tenemos en la actualidad. Pilas acá. Dice, ¿qué hacía el pueblo? El pueblo se alejaba de Dios. Dios permitía una prueba. Luego colocaba un juez que los rescataba. Venía un periodo de paz, tranquilidad, todo estaba muy bien. ¿Y qué pasaba? Volvían y se alejaban de Dios. Y si lo piensan, eso es lo que hoy nos pasa a nosotras. Cuando estamos en momentos de paz, de tranquilidad, cuando todo se ha solucionado, nos apartamos del Señor. Creemos que lo hemos logrado y lo podemos hacer en nuestras propias fuerzas. Así que en medio de toda esta historia, seguimos buscando quién sería ese simiente de la serpiente, pero definitivamente ninguno de estos personajes que les he nombrado tiene las características que se necesitaban para hacer esa simiente. Así que sigamos adelante. Un trono eterno. Nos encontramos en segunda de Samuel, cuando ya empezamos a ver la época de los reyes. El pueblo empezó a tallar a Dios, a insistir y a insistir que ellos querían un rey, como todos los pueblos. En esa época todos los pueblos tenían un rey. Y el pueblo de Israel dijo, nosotros también queremos un rey, no queremos ser diferentes. Rechazaron a Dios y dijeron, no te queremos como rey, queremos un rey físico que nos gobierne. Así que Dios les dio a Saúl, un rey que no fue del todo el rey más maravilloso que habían podido tener. Luego llegó David. Sabemos que David tuvo muchos altibajos. Sin embargo, la Biblia dice que este tenía un corazón conforme al corazón de Dios. O sea, que nos muestra un hombre acercado al Señor. David era un adorador. Él quería darle al pueblo un lugar donde adorar a Dios. ¿Qué fue una de las cosas que se perdió en Edén? Dios le dijo que no y le dejó esta tarea al siguiente rey, que fue Salomón. Pero pasó algo maravilloso aquí. Dios le hace una promesa a David y la vamos a leer en este pasaje que tenemos acá. Segunda de Samuel 7, 12, 13. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Dice que de él, de David, Dios establecería un reino para siempre, o sea, ese reino nunca se terminaría. No puede ser su descendencia inmediata, porque vemos que ahí en adelante hubo descendientes de David que estuvieron en el trono, mejor dicho, de ese reinado. Tenía que ser alguien más, alguien que pudiera reinar para siempre. Y definitivamente el único que lo ha hecho y lo puede hacer es Cristo.
Luego se construyó el templo. Salomón construyó ese templo, finalmente un templo muy ostentoso, muy lleno de cosas maravillosas. Ellos buscaban que hubiera un espacio donde se pudiera adorar al Señor. Posterior a eso, el pueblo se dividió en dos, el reino del norte y el reino del sur. Y adicionalmente pasó lo que venía pasando todo el tiempo. Ambos reinos se apartaron de Dios, unos más que los otros. Lo bonito aquí es que por la gracia del Señor y a pesar del pecado de estos pueblos, Dios sigue enviando profetas para que les recuerden sus promesas. Hablemos aquí antes de pasar a esta promesa. Tenemos dos promesas importantes que hay en este Antiguo Testamento que nos muestran a Cristo. La primera está en Isaías 53:5, apúntenlo. Y es una de las promesas más lindas que tenemos sobre el Mesías. Dice, pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Dice que Dios enviaría a alguien que cargaría totalmente con nuestros pecados y nos libraría una sola vez y para siempre. O sea, ya no tendríamos que hacer lo que hacía el pueblo de Israel, que año tras año tendrían que ir delante del Señor y pedir perdón por sus pecados. Ahora había uno solo que lo haría una sola vez y para siempre. Y nunca más tendríamos que hacer sacrificios para que el Señor nos perdonara. Ahora miremos esta promesa de vida, que la encontramos en el libro de Ezequiel. Como no solamente el pecado tenía que ser derrotado y tenía que ser perdonado, sino que también la muerte que había entrado, como les dije al principio, tenía que ser derrotada. Entonces, en Ezequiel encontramos lo que iba a pasar. Y es una historia también muy conocida, pero es una historia que siempre nos la han contado pensando en lo que pasaba en ese momento. Pero miremos la trascendiendo esta gran historia, esta historia de la redención. Dice en Ezequiel 37, esto dice el Señor soberano. Atención, pondré aliento dentro de ustedes y haré que vuelvan a vivir. Les pondré carne y músculos y los recubriré con piel. Pondré aliento en ustedes y revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Y en el versículo 14, más adelante, encontramos que dice, pondré mi espíritu en ti, volverás a vivir y regresarás a tu propia tierra. Entonces sabrás que yo, el Señor, he hablado y que he cumplido mi palabra. Sí, el Señor ha hablado. Qué maravillosa promesa, porque es lo que ocurre. La escritura dice que cuando no conocemos al Señor, estamos muertas en nuestros delitos y pecados. Pero aquí encontramos una promesa que cuando Cristo venga, Él va a hacer que vivamos, que estos huesos secos que están apartados del Señor van a vivir y que su espíritu va a ser el que va a venir sobre nosotras y nos va a dar vida. Todo aquel que no conoce a Cristo está muerto, está esclavo del pecado y por eso le cuesta tanto apartarse de él. Pero cuando Cristo venga sobre ellos, sobre nosotras, tendremos vida y vida eterna. Luego pasan un par de eventos más. Los reinos son conquistados, van al exilio, posteriormente algunos vuelven. Entre ellos hay un rey que es preservado nuevamente para que ese linaje que viene desde el Génesis no se pierda para el cumplimiento de la promesa. En el último libro, en Malaquías, en el último libro del Antiguo Testamento, en Malaquías, en el capítulo 4, versículos 5 y 6, encontramos que dice, he aquí, yo os he enviado el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. La promesa de que alguien vendrá es evidente en la Escritura. Finalizando el Antiguo Testamento, pasan 40 años de silencio, sin saber
nada de parte de Dios. Yo creo que tuvo que haber sido muy duro para los creyentes de esa época. Un silencio tal después de estar acostumbrados aún a estar luchando con el Señor todo el tiempo, pero el Señor desaparece, como si ya no le importaran ellos. Y piensen si pasara eso con ustedes. Si ustedes dijeran, sí, el Señor está en silencio, no lo escucho, no me habla, no sé nada de Él, no puedo hablarle. Eso vivía el pueblo en ese tiempo. Y vamos entonces ahora a esa segunda parte, el cumplimiento de esas promesas. Nació el Mesías. Cuando inicia el Nuevo Testamento, nace el Mesías. Leemos en Lucas 2:11, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y si revisamos la genealogía, en Mateo 1, y se los dejo de tarea para que vayan y lo lean, encontramos que nos dice que es el hijo de David, el hijo de Abraham. Y nos lleva directo a quienes habían recibido esas promesas de un Salvador. Había llegado ese descendiente por quien serían benditas todas las familias de la tierra. El Cordero perfecto que quita el pecado del mundo había llegado en ese momento. El dueño del cetro, quien gobernaría para siempre, había llegado. Después de 400 años de silencio, ¿ustedes se imaginan eso? Los judíos no se percataron, que es lo más duro en esta historia. Muchos de ellos todavía siguen esperando a Cristo. Porque ellos esperaban un rey diferente, ellos esperaban un rey como los que habían tenido en la antigüedad, un rey que se sentara en su trono y gobernara, pero este rey iba a sentarse en su trono y a gobernar para siempre, pero no de la manera que ellos esperaban. Él venció la muerte, venció el pecado, pero no de la manera como ellos esperaban verlo. ¿Recuerdan la conversación que tuvo Jesús con sus discípulos en Marcos 8, del 27 al 29? Leámosla. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros algunos de los profetas. Entonces él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondió Pedro y le dijo, tú eres el Cristo. Una vez la palabra nos confirma quién era. Jesús, mientras estuvo con sus discípulos, les enseñaba sobre muchas cosas. Entre esas les dijo a sus discípulos, ahí mismo en Marcos 8, a partir del versículo 31, lo que acontecería con él. Les anunció su muerte, que sería rechazado, y asimismo fue lo que pasó. Él les dijo, mire, esto va a pasar conmigo. Y eso mismo fue lo que sucedió. Él sabía que él esperaba. Si escudrillan mucho más Isaías 53, esa es otra tarea que nos queda, leer Isaías 53 completo, y es donde más vemos esa promesa del Mesías. ¿Quién sería ese Mesías? ¿Cómo vendría? ¿Cuándo llegaría? Ahí lo podemos ver. Y posteriormente, en el Nuevo Testamento, vamos a ver cómo todas esas promesas de Isaías se cumplieron en el Nuevo Testamento. Entonces, en la cruz de Jesús, ¿qué pasó? Se destronó a Satanás, se pagó la deuda y fuimos liberadas del pecado. Y nos reconciliamos con Dios Padre. Con su resurrección, ¿qué ganó Jesús? Quedó demostrado que ese sacrificio en la cruz fue aceptado por Dios por su resurrección. Ahora tenemos vida y vida eterna. A veces no somos conscientes de eso, pero cuando tenemos a Cristo, sabemos que el día que nos vayamos de esta tierra, nos vamos a ir a su presencia, que cuando abramos los ojos en la eternidad lo veremos cara a cara. Su espíritu que da vida ahora vive en nosotros, como estudiábamos ahora en ese valle de los huesos secos. Ahora, después de todo este cumplimiento, Cristo va a la cruz, resucita, vienen los discípulos, ellos empiezan algo que se llama la Gran Comisión, que nosotras hoy día debemos hacerla.
Y uno diría, bueno, hay una segunda venida de Cristo. ¿Y por qué esa segunda venida? Porque aún la promesa de Abraham no se ha cumplido en su totalidad. Aún no han sido benditas todas las familias de la tierra. Hay muchas familias que hoy día no conocen a Cristo y esa es nuestra tarea. Que no solamente lo conozcamos, que no solamente nos quedemos nosotras con el conocimiento de Cristo, sino que llevemos a otros esta buena noticia. Finalmente, aparece la iglesia como la conocemos hoy en la historia, la esposa de Cristo, de la cual nosotros hacemos parte, muchas ya hacemos parte y las que no, estoy segura que el Señor las hará llegar allá. Todas las que hemos creído en este maravilloso Salvador, hoy día hacemos parte de su cuerpo, que es la iglesia. La escritura dice que Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y finalmente, hay una nueva creación, viene una nueva creación que es la que vemos en Apocalipsis, que es un libro profético, que es un libro que aún no se ha cumplido. Bueno, y después de conocer todo esto, normalmente mucha gente le tiene pavor al Apocalipsis. Oh, el Apocalipsis es horrible, no, leer eso no. Pero para nosotras, después de conocer toda esta historia, debería de ser un deleite, porque es el libro que nos describe el pleno cumplimiento de todo lo que hemos leído y hemos estudiado hoy en esta historia. Dice Apocalipsis que Dios nos va a regalar una nueva tierra y un nuevo cielo. Qué maravilloso. Y finaliza la escritura en Apocalipsis 22, en los versículos 20 y 21, diciendo: aquel que es el testigo fiel de todas esas cosas dice: sí, yo vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Que la gracia del Señor Jesús sea con el pueblo santo de Dios. Para cerrar, solo si predicamos a Cristo siempre podremos mostrar cómo la Biblia encaja como un todo. Una única historia que se trata solo de Él, de su historia de redención y por supuesto de la que nosotras hacemos parte. Que sea el Señor con nosotras, bendiciéndonos, llenándonos de su espíritu y permitiéndonos que esta gran historia que hemos conocido hoy, de esta maravillosa historia que hemos conocido hoy, sea una realidad en nuestras vidas, desde hoy y para siempre.